Hermanos, recordemos a quién iba dirigida esta carta. Hagamos memoria y recordemos a quién va dirigida esta carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. A los expatriados de la dispersión, aquellos que vivían fuera en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, esta carta no está escrita a una sola iglesia en particular, sino que está escrita a un grupo de iglesias que pasaban por lo mismo, que sufrían lo mismo, padecían las mismas cosas y por lo tanto podemos decir que esta carta era una circular que debía pasar por todos estos lugares, pues todas estas iglesias sufrían la persecución romana a causa de su fe. No lo que nosotros sufrimos hoy día, que sí, que es un sufrimiento, algunas cosas por las que pasamos, no lo dudo, pero el sufrimiento de ellos es un sufrimiento extremo, una persecución extrema. Si David oraba para que el Señor le librase de la muerte, estos hermanos también, porque les perseguían hasta la muerte. Ante esa persecución, cada una de estas iglesias podía cerrar filas. ¿Todo el mundo entiende la expresión cerrar filas? Significa que cada iglesia podía haberse mirado a su ombligo, podía haber cerrado las puertas y haber dicho, nos preocupamos de nosotros y de nosotros nada más, y no pensar en otros. Ante toda esta persecución, cada una de estas iglesias podía haber dicho, refugiémonos, cerremos filas, mirémonos a nosotros mismos, preocupémonos por nosotros y los demás que se busquen la vida. Eso podían haber hecho, o podían cumplir con el mandamiento de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, en la iglesia, en esta y entre iglesias, debe imperar la ayuda mutua. Debe ser algo que caracterice nuestro actuar entre nosotros y hacia otras iglesias. La ayuda mutua debe ser parte de nuestro carácter. Y eso es lo que Pedro quiere hacer con estos hermanos. Animarles a que no cierren sus puertas, a que no cierren filas, sino que miren hacia afuera y se ayuden mutuamente y puedan ayudar a otros. Vamos a leerlo desde el versículo 1, como hemos dicho, del capítulo 4, hasta el versículo 11. Fijaos qué cosas tan preciosas dice aquí el apóstol Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo, como hemos cantado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Terminaba el capítulo 3 diciendo que Jesucristo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Y ahora dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la meta
Que el Señor sea glorificado. Y ahora lo vamos a hacer todos nosotros atendiendo sus palabras. Esa es una manera en la que nosotros honramos al Señor, poniendo nuestra atención a sus palabras, escuchando lo que tiene que decirnos a nosotros en esta mañana y aceptando su mensaje, poniéndolo en práctica. Vamos a orar y pedimos su bendición. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana nosotros queremos reconocerte como el gran ayudador. Verdaderamente tú has venido en nuestra ayuda, has venido a nuestro favor. Verdaderamente nosotros, como David en el Salmo, decimos que tu ira dura poco y que tu misericordia es eterna. Nosotros lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando en nuestra vida y por eso queremos adorarte. Sé tú nuestro ayudador siempre. Sé tú el que nos dé favor, Señor, en cada momento. Ahora, Señor, que nos ponemos delante de tu palabra, te rogamos, te suplicamos que tú nos hables con claridad. Que nuestros oídos estén atentos, que nuestras mentes estén dispuestas, que nuestros corazones se ablanden ante la semilla del Evangelio, ante la semilla de la palabra. Señor, que nuestra actitud te honre, te glorifique, así como escuchamos tu voz a través de las Escrituras. Bendícenos, Señor, interven con poder en este estudio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Calvary Chapel Upland, Calvary Chapel Refuge, Calvary Chapel The Barn, Calvary Chapel Colton, Calvary Chapel Montclair, Iglesia Hispana de Winterthur, Iglesia Cristiana Evangélica de Añoreta, Iglesia Cristiana Evangélica Renacer, Iglesia Menonita de Allensville, EMM, lo que viene a ser Misión Menonita del Este, Rosedale Bible College, Hermanos de Estados Unidos, de Alemania, de Uruguay, de Corea del Sur, todos estos, y probablemente muchos otros más que ahora se me olvidan, han colaborado para que IFE Victoria, esta iglesia, crezca, nazca y siga hacia adelante. Todos estos hermanos han sido y son participantes de esta obra. Todos estos hermanos, de alguna u otra forma, han colaborado y colaboran con nosotros activamente para que esta iglesia, aquí en el Rincón de la Victoria, pueda crecer y desarrollarse. Esto no solo nos ayudan a nosotros, esto es lo sublime y lo grandioso. Estas iglesias ayudan y colaboran con otros muchos más. ¿Por qué? Porque no se han olvidado de la ayuda mutua. Porque Hebreos 13, versículo 16, se ha clavado en sus corazones y quieren ayudar no solo a su propia congregación, sino también a otros para que el Evangelio, las buenas noticias puedan seguir extendiéndose por el mundo, para que el avance misionero, como estamos aprendiendo en nuestra clase de misiones, llegue a otros lugares, prosiga y vaya hacia adelante. Hermanos, ayudarse mutuamente debe ser una meta de la iglesia. No debe ser algo que ocurra esporádicamente, debe ser una meta de la iglesia, debe caracterizarnos, nuestros ojos deben estar abiertos y atentos y nuestros corazones dispuestos para dar una mano en el momento oportuno. ¿Cómo? Pues busquemos la respuesta en la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos ser de ayuda? A veces pensamos que la ayuda es material, y sí, lo es. Estas sillas donde estamos sentados es una ayuda maravillosa. Pero es mucho más que eso y es lo que Pedro intenta compartir con estos hermanos. Ayudarse mutuamente es mucho más que eso. Y esta ayuda que Pedro va a darnos, estos consejos que Pedro nos va a dar para ayudarnos mutuamente son esenciales. Y si se practican, podremos verdaderamente practicar la ayuda mutua. ¿Cómo podemos ayudarnos? Pues primero, hermanos, imitando a Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, esto es nosotros, también armaos del mismo pensamiento. Algo parecido dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es la misma idea. Hermanos, no hay mayor ayuda que un hermano pueda dar al otro que imitando a Cristo.
No hay mayor ayuda para un creyente que cuando el cristiano vive queriendo imitar a Cristo en todo. Porque cuando un creyente está imitando a Cristo, cuando uno de nosotros está intentando, buscando fervientemente imitar a Cristo en todo, entonces al mismo tiempo está invitando a otros a que hagan lo mismo y vivan así una vida de bendición. ¿Podemos verlo? ¿No va, Samu? Bueno, pues ahí tenéis la primera de las preguntas, no sé si podemos ponerlo para que vosotros lo veáis. En definitiva, la idea es clara y evidente. Cuando nosotros como creyentes estamos actuando como Jesucristo, estamos animando, dando un testimonio a otros para que hagan exactamente igual. Estamos abriendo la puerta a que otros hermanos hagan lo mismo. Esto es lo que creo que Pablo quiso decir en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Cuando Pablo dice, sed imitadores míos porque yo imito a Cristo, esto es lo que él está queriendo decir a sus hermanos. Él no está intentando ponerse por encima. Él no está intentando sobresalir por encima, él no está intentando quedar como el que más sabe, como el que más puede con esas palabras. Él lo que está haciendo es invitando a que otros hagan lo que él hace. Igual que él imita a Cristo, ellos también debían seguir su ejemplo. En definitiva, Pablo está diciendo, estoy marcando el camino, estoy dando testimonio. Pedro nos dice en estos versículos que acabamos de leer, que Cristo es nuestro sustituto. Es la preciosa imagen de la sustitución, esa imagen que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para aplacar los pecados, para equiparar un poco, Dios establece unos sacrificios. Y en esos sacrificios se ofrecían animales, no se ofrecían personas. El que moría era el animal, no la persona. Pues bien, Cristo recibió por nosotros lo que nos tocaba. Cristo recibió la paga del pecado, la paga de nuestra justicia. Cristo recibió la paga por nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto y final, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Cristo sufrió por nosotros, dice el versículo 1. Padeció por nosotros. Verdaderamente su muerte cubre multitud de pecados. Pues bien, el texto de hoy nos anima a tener esa misma mentalidad que tuvo Cristo acerca del sufrimiento. Si Él se entregó, sufrió por otros, nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad. Hermanos, cuando sufrimos, si es que nos toca pasar por ahí, ya lo he dicho al principio, no todos sufrimos al mismo nivel y tampoco estamos sufriendo como estos hermanos, pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, fijaos qué interesante, estamos demostrando que nuestra meta en la vida no es vivir para el yo. Nuestra meta en la vida no es vivir para el mí. Nuestra meta en la vida es vivir para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Cuando nosotros sufrimos por la causa del Señor, entonces estamos demostrando que somos cristianos, que nos preocupa la gloria de Dios y el hermano que tenemos al lado, porque así lo hizo Cristo. Cristo fue al madero por obediencia al Padre, para demostrar perfectamente la sublime gloria de Dios y al mismo tiempo ayudar a toda la humanidad, por el bien absoluto de la humanidad. Por lo tanto, Él nos ha dejado un ejemplo cuando pasemos por ciertas dificultades. Él afrontó la dificultad, el sufrimiento por nosotros. Cuando nosotros pasamos por dificultades, estamos demostrando que nosotros no somos lo importante en nuestra vida, sino que nos preocupa la gloria de Dios y los demás. El ejemplo de Cristo es precioso y así es como mejor nos podemos ayudar mutuamente, imitando a Cristo. Si todos nosotros tuviésemos como meta hacer como Cristo hizo, entonces nos estaríamos entregando y regalando una ayuda maravillosa. La segunda forma en la que podemos ayudarnos mutuamente es combatiendo el pecado. Fijaos lo que dice la siguiente mitad del versículo 1. Dice, pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado. Quien ha muerto a la carne ha terminado con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Así es como nosotros podemos combatir el pecado, reconociendo que hemos sido hechos nuevas criaturas. Hermanos, la Biblia dice que Cristo terminó con el pecado. ¿Y qué significa eso entonces? Pues que ahora nosotros, que somos de Cristo, también debemos terminar con el pecado. Es así de sencillo. Cristo acabó con el pecado, destrozó al pecado, lo erradicó cuando llegó, puso un reino nuevo y nosotros podemos confiar en Él y también terminar con el pecado, con esas malas pasiones, dice el versículo 2. Por supuesto, hay pasiones que son buenas. Hay pasiones que son correctas. Aquí Pedro se está refiriendo a las malas pasiones. ¿Y cómo nosotros podemos terminar con el pecado? Pues muy sencillo, haciendo el bien. Es así. Hermanos, si los que padecen haciendo el bien, demuestran que han terminado con el pecado, entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo. Los que están haciendo el bien, si por algún momento están sufriendo, están demostrando que han terminado con el pecado. Y es así, porque si algo hace el sufrimiento en las personas, si hace algo el sufrimiento en cada uno de nosotros, es una invitación a seguir pecando. Cuando llega el sufrimiento nos debilitamos. Llega la debilidad también. Y entonces pecamos o podemos seguir pecando. El sufrimiento nos debilita de tal forma que a veces nos llenamos quizás de envidias, de rencores, pensamos mal de los demás, incluso señalamos a Dios y decimos por qué estábamos pasando por eso. El sufrimiento trae como consecuencia poder seguir pecando o caer en el pecado. Pero si en medio del sufrimiento seguimos haciendo el bien, si en medio de la dificultad nosotros seguimos haciendo el bien, entonces daremos evidencias claras de que el pecado no se enseñorea de nosotros, ni en las buenas ni en las malas. Si en el medio del sufrimiento somos capaces de aguantar haciendo el bien, estamos demostrando que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Eso es armarse del pensamiento que tuvo Cristo. Queremos pensar como Cristo, ante la adversidad sigamos haciendo el bien. Y eso ayuda tremendamente a la iglesia. Punto número 3. ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Corre con los tuyos. Este punto es muy interesante. Pedro hace un extracto de lo que ocurría en la sociedad en ese momento. Dice el versículo 3, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios». Hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, porque aquí hay algo que el domingo pasado noté que algunos no terminaron de entender. Si nosotros creemos que 1 de Pedro 4:6 está diciendo que Cristo fue a predicar a los muertos, dando a entender que les dio una segunda oportunidad para predicar el Evangelio, nos equivocamos. Porque este sería entonces el único versículo en la Biblia que dice eso. No existe tal cosa. Cristo no fue a predicar a los que están muertos el Evangelio. No les dio una segunda oportunidad. Lamentablemente, amigos, no hay segunda oportunidad después de la muerte. La oportunidad es aquí y ahora. Por eso dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. La oportunidad es ahora.
Ahora es cuando podemos ser juzgados. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ahora es el momento. Una vez que muramos, ya es tarde. Por eso no hay segunda oportunidad. No podemos pensar que Cristo fue a predicarles a los muertos el Evangelio para ver si alguno cree. No, 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 no. Lo que realmente está diciendo el texto es que se les predicó a los que ahora están muertos, pero se les predicó cuando estaban en vida. Es como cuando leemos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 8, que Noemí le dice a sus nueras, gracias por haber tenido misericordia de mis muertos. ¿Cómo? ¿Que sus nueras estaban teniendo misericordia de los que habían fallecido en ese momento? No. Noemí está diciendo, gracias por haber tenido misericordia de mis hijos cuando ellos estaban en vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Por lo tanto, no pensemos que Cristo fue a predicar el Evangelio a los muertos. Les predicaron el Evangelio a través probablemente de los profetas o a través también de los apóstoles antes de que murieran y ahora están muertos. Pero el texto más bien nos dice que nos podemos ayudar mutuamente corriendo con los nuestros. ¿Y qué significa eso? Pues hermanos, antes corríamos una carrera diferente. Antes corríamos con los incrédulos. Antes corríamos como la mayoría. Antes corríamos con los demás. Nuestra carrera hoy, gracias a Dios, es diferente. Antes era una especie de maratón, calles anchas y mucha gente participando. Ahora es una especie de campo a través. Menos participantes y llena de obstáculos. Aunque las metas son muy distintas. Hebreos 12:1 dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, como hemos dicho, y corramos con paciencia la carrera que ahora tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Ahora corremos diferente, ahora corremos con otros. Ya ha pasado ese tiempo, dice el versículo 3. ¿Qué tiempo? Pues fijaos qué interesante. Pedro comenta en el versículo 3 cómo era la vida social de esa época. Hermanos, esta no es simplemente una lista de pecados, que sí. Este versículo 3 no simplemente da una lista de los pecados que se cometían en esa época, que sí. Pedro está diciendo que todos estos pecados tenían un punto en común. Pedro está diciendo que todos estos pecados tienen que ver con religiones paganas. Todos estos pecados se centraban en la alabanza pagana. Esto era lo máximo a lo que podían aspirar en esa época. Este era el tiempo de diversión de estas personas. Desmadrarse de esta forma y pensar que era bueno. Pensar incluso que era santo. Su religión estaba completamente unida, casada con la inmoralidad. Recordad, por ejemplo, en 1 Corintios 11, ¿por qué Pablo le dice a estos hermanos de Corinto que tengan cuidado con la Santa Cena? Porque estos hermanos de Corinto querían hacer precisamente este tipo de fiestas con la Santa Cena. Querían unir la religión verdadera con otras ideas paganas. Eso se llama sincretismo. Y eso es lo que estaban haciendo estos. Estaban mezclando diversión, desenfreno y al mismo tiempo estaban justificándolo pensando que era adoración. Y Pedro dice, se terminó. Ese estilo de vida pasado se ha acabado. Ya no corréis como ellos. Y tengo que confesar, hermanos, que esto era difícil para estos creyentes. Esto era muy difícil para estos hermanos. Porque sus vecinos lo hacían, sus amigos lo hacían, todos lo hacían porque, entre comillas, esto era lo divertido. Esto era como salir de fiesta. Esta era la diversión del momento. Lamentablemente hoy ocurre exactamente igual. Ese era el modus operandi antes, pero también sigue siendo el modus operandi hoy. De hecho, los cristianos parecían extraños no haciéndolo. Parecían raros no haciéndolos. Parecían personas que no pertenecían a este mundo. Pero quizás todos nosotros hemos oído esa frase de algunos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué ya no bebes?
¿Cómo que ya no fumas? ¿Cómo es que ya no sales con nosotros de fiesta? ¿Qué? ¿Un sábado a las 10 en casa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que ya no vas a la iglesia católica? ¿Cómo que ya no sacan los tronos? ¿Cómo que ya no te rindes a estos santos? Muchos de vosotros habéis oído frases así. ¿Les parece extraño a la gente que ya no corramos con ellos? A estos que montaban estas fiestas les parecía extraño que estos cristianos no corriesen con ellos. Ya no corrían con ellos. Pero lo malo es que la extrañeza les llevaba a ultrajar, o sea, a blasfemarles. Y hermanos, esto es mucho más que insultarle a ellos. Esto es muchísimo más que insultar a estas personas. Era insultar la obra de Dios en ellos. Y eso es mucho más grave. Mucho más grave. Y es por esa blasfemia, dice el versículo 5, es por esa blasfemia que perecerían. La blasfemia de no aceptar la obra del Espíritu Santo en ellos. Como dijo Jesús en Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Hermanos, estos eran culpables al no aceptar lo bueno. Sí, sabían lo que era bueno, pero no lo aprobaban, no lo aceptaban, no lo querían, como Romanos 1:21 nos dice. Conociendo a Dios, no quisieron aceptarle, no quisieron recibirle, no quisieron incorporarlo en sus vidas, no le honraron. Por lo tanto, lo peor que hacían estas personas no eran sus orgías paganas. Lo peor que hacían era negarse a ver lo bueno que traía el Evangelio. Esa diversión y desenfreno, Dios está dispuesto a perdonarla. Pero cuando una persona se niega a la obra del Espíritu en su vida, o incluso insulta a otros que llevan esa vida en el Espíritu, eso no le será perdonado. Es verdad que nosotros daremos cuenta de nuestra fe. Lo leímos la semana pasada en el capítulo 3, versículo 15. Daremos cuenta de nuestra fe. En este mundo, a las personas que nos rodean, daremos cuenta de nuestra fe. A aquellos que nos preguntan por qué no bebemos, por qué no hacemos esto, daremos cuenta de nuestra fe. Pero ellos darán cuenta a Dios de sus pecados. Eso dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra carrera es otra. Es diferente. A algunos les parece sorprendente, a otros les enfada y atacan a Dios. Qué cierto es lo que dice Juan capítulo 17, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí, pero ahora pertenecemos al reino de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que a partir de ahora decido vivir, es para la fe del Hijo de Dios que me amó. Ahora debemos correr con otros, hermanos. Y no solo correr con otros, sino ayudar a otros. Porque mejor son dos que uno, dice Eclesiastés capítulo 4:9. Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Cuando caiga no habrá otro que lo levante. Hermanos, aquí no estamos diciendo que nos olvidemos de la gente. No, no nos olvidamos de nadie. Pero cuando se trate de decidir entre una carrera u otra, decidamos correr esta. Cuando se trate de decidir en qué hacer, si hacer una cosa u otra, decidamos esta. O mejores tonos musicales, a lo mejor podríamos decidir también. No te preocupes, Hugo, eso pasa. Hermanos, delante de nosotros hay dos caminos y debemos elegir correr uno o correr otro. Esta mañana teníamos una conversación interesante con nuestro hijo Lucas. Este fin de semana jugaba un torneo de baloncesto que era sábado y domingo. Para él fue un poco complicado comprender que el domingo es el día del Señor y que debemos seguir hacia adelante. Pero lo ha tomado bien, le ha parecido bien hacerlo. Y quiero decir que él está contento en hacerlo. Él ha entendido que corremos una carrera diferente y que hoy estamos llamados a estar juntos y a alabar al Señor. Y eso es importante, hermanos. Una manera de ayudarnos mutuamente es saber con quién corremos.
Una manera de ayudarnos mutuamente es saber quién está a nuestro lado y quién es nuestra familia. Número 4. ¿Cómo nos ayudamos mutuamente? Pues mejoremos nuestras oraciones. Fijaos lo que dice el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo que sobrios y velad? ¿Qué quiere decir eso? Sobrios y velad significa tener una mente limpia, una mente sana, una mente que no esté cargada de muchas cosas. Y todo, dice Pedro, para el bien de nuestras oraciones. Hermanos, aparentemente las oraciones eran importantes para Pedro, muy importantes para Pedro, porque él creía que las oraciones cambian las cosas. Sí, hermanos. Si no, no hubiese dicho velad y sed sobrios. Si no, no hubiera dicho limpiad vuestra mente para poder orar mejor. Él lo dice porque sabe que las oraciones son importantes. Pedro creía firmemente que la oración tiene poder. Una de las cosas que Pedro continuaba haciendo después de que Jesús muriese, resucitase y ascendiese a los cielos era seguir yendo a la oración. De hecho, él continuaba yendo al templo para la oración. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3 que una de esas veces, cuando llegó la hora de la oración y Pedro junto a Juan se dirigían al templo para orar, se encontraron con un hombre paralítico en la puerta llamada de la Hermosa. Y dice que el paralítico primero puso sus ojos en ellos, le clavó la mirada. Y entonces Pedro hizo lo mismo, le clavó también la mirada, hubo un cruce de miradas, hubo un acercamiento, hubo un encuentro divino. ¿Y qué dice Pedro? ¡Ey, no tengo dinero! Tú estás pidiendo dinero, pero yo no tengo dinero. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué hace Pedro? Ora. Él iba a la oración, pero antes ora porque sabe que la oración cambia las cosas. Y dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero hermanos, yo estoy convencido que la persona que se levantó también tuvo que tener la fe y tuvo que orar diciendo, Señor, que verdaderamente sea así. Y entonces se levanta y dice la Biblia que él empezó a andar. Porque Pedro confiaba que la oración cambia las cosas. Por eso quitemos ruidos externos de nuestra mente. Que nuestras mentes no estén dispersas. Hermanos, que nuestras mentes estén limpias de suciedad. Y no hablo de meditación, por supuesto que no. Faltaría más. Porque la meditación que nos presenta el mundo es vaciar la mente. Y eso no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo todo lo contrario. No estamos hablando de meditación, sino más bien de que nuestros ojos no vean las cosas que ensucian nuestra mente. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. A veces nos cuesta mucho orar en silencio y en casa porque nuestra mente está cargadísima de cosas. ¿Os ha pasado alguna vez? Estáis solos, no hay nadie. Preferís tener un momento con el Señor ahora que no hay nadie. Decidís que es el momento más oportuno para orar al Señor y os ponéis a orar en silencio y no se puede. Empezamos orando y terminamos haciendo la lista de la compra. ¿Cómo puede ser? Empezamos alabando al Señor y terminamos poniéndonos los cordones y diciendo, ¿he dicho amén? ¿No he dicho amén? ¿Cómo puede ser eso? Nuestras mentes están muy llenas y es porque nuestros ojos ven cosas que las llenan. Cuidado con eso, hermanos. Si en nuestra mente entra lo bueno y las puertas de nuestra mente están aquí, si por nuestra mente entra lo bueno, si está limpia, entonces oraremos. Oraremos correctamente, no solo por nosotros, sino también por los demás, creyendo como Pedro que la oración cambia las cosas. Pero no solo las cosas, sino las circunstancias y las personas. ¿Sabéis qué? Yo diría que el 99,9% de los que estamos aquí somos el producto de una obra de Dios y de mucha oración. El 99,9% de los que estamos aquí somos producto de la misericordia y de la gracia de Dios, pero también de mucha, mucha oración. De personas que, como Pedro, creían que la oración cambia las cosas y también los corazones. Por lo tanto, una mejor manera de ayudarnos mutuamente es mejorando nuestras oraciones, intentando que nuestro tiempo de oración sea verdadero, entregado al Señor y que nuestra mente no se vaya por los cerros de Úbeda. Pero no olvidemos
sobre todas las cosas, que la oración cambia las cosas, no por mis palabras, sino por el poder de aquel que oye nuestras palabras. Número 5. Nos ayudamos mutuamente mostrando amor. Dice el versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, he dicho muestra amor. No he dicho ama. Eso lo doy por sentado. Yo entiendo que un matrimonio que está unido es un matrimonio que se ama. Yo no he dicho ama. He dicho muestra amor. En este caso el movimiento se demuestra andando. Fijaos, la máxima expresión de amor de Jesús es que cubrió, borró a los ojos de Dios todos nuestros pecados. Él nos dijo que nos amaba y lo demostró. ¿Cómo? Pues tan sencillo como poniéndose por delante de nosotros, cubriendo, echándose por encima, de tal forma que la ira de Dios no cayó sobre nosotros. La ira de Dios cayó. El castigo de Dios llegó. No se quedó guardado. No dijo el Señor, bueno, lo paso por alto. No, no. La ira de Dios iba a venir y llegó. Pero llegó sobre Jesucristo, no sobre ninguno de nosotros. Él es nuestro pararrayo. Él cubre, borra todas nuestras iniquidades, porque el amor que tiene Jesús cubre multitud de pecados. Pues bien, así debemos amar a los demás. Así debemos mostrar amor a los demás. Hermanos, mostramos amor cubriendo faltas. Y esto no significa escondiendo secretitos y no contándole nada a nadie. No, 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 no. Esto significa entendiendo que somos pecadores, que cometemos errores y por lo tanto debemos estar siempre dispuestos a perdonar. Así cubrimos las faltas, estando siempre dispuestos a perdonar. Y no solo eso, sino dispuestos también a animar a que no se siga pecando. Como siempre decía Jesús, vete y no peques más. Cubrimos nuestras faltas, demostramos el amor que tenemos los unos por los otros, animando a las personas a que no pequen y si han pecado, perdonándoles si el pecado es contra nosotros o animándoles a que pidan perdón a esas personas y al Señor, por supuesto. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Y qué bonito lo que nos invita a hacer el versículo 9. Hospedaos unos a otros. Esta es una gran muestra de amor, hermanos. Pero fijaos, literalmente en el original no dice hospedaos unos a otros. En el original dice hospedad a los extranjeros sin quejaros. Aquí todo el que es de Paraguay está diciendo Uah". Brasileños Uah". No exactamente. Ese no es el extranjero a que se refiere. Hermanos, en ese momento había cristianos que iban de un lugar a otro llevando el evangelio, o bien porque huían de la persecución, porque les querían matar y llevaban el evangelio con ellos, o bien porque habían sido llamados como misioneros a extender el evangelio. Pues bien, estas personas, estos hermanos, necesitaban un lugar donde pasar la noche, comer un poco, recuperar fuerzas y poder seguir adelante. Y por eso Pedro dice, demostrad el amor recibiendo a estos que están pululando por el mundo, llevando el evangelio. Recibidle en vuestras casas y ayudadles de esta forma. Y diréis vosotros, ¿y hoy entonces qué hacemos? Es cierto, hoy no se necesita quizás hacer eso, aunque sé de buena tinta que muchos de vosotros habéis hospedado a gente en vuestras casas. Pero quizás hoy no se hace. Los equipos misioneros o los misioneros ya vienen con sus hoteles, con sus lugares donde pasar los días que vayan a estar por aquí o en otro lugar y ya lo tienen todo preparado. Hoy quizás eso ya no se lleva tanto. Pero sí se sigue necesitando, hermanos, apoyar a aquellos que llevan el mensaje. Esa es una gran muestra de amor. Apoyar a aquellos que llevan el mensaje. No solamente es una muestra de amor, sino que también es una muestra de ayuda mutua. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Una forma de poder ayudar a los demás es animándoles a seguir llevando el evangelio, orando por ellos, apoyándoles a esos que llevan el precioso mensaje de Jesucristo. Y por último, otra forma de poder ayudar mutuamente es buscando la gloria de Dios y no la nuestra.
Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos, todos, dice la Biblia, absolutamente todos los creyentes, por la gracia de Dios, tenemos un don o una habilidad. Y Pedro está invitando a los creyentes a ponerlos todos, ya sea uno o ya sea varios, al servicio de Dios. ¿Cómo? Pues dándole dignidad a lo que hacemos. Esto es muy importante, hermanos. Así nosotros rendimos gloria a Dios y al mismo tiempo estamos ayudándonos mutuamente, haciendo las cosas con excelencia. Lo que decimos como si fuera la palabra de Dios. Yo recuerdo en mis primeras reuniones con Frapán, la Fraternidad de Pastores de Málaga, había un pastor que cuando oraba, yo no sé si estaba orando o estaba leyendo la Biblia. Todas sus palabras estaban perfectamente conectadas, versículo tras versículo, no versículos sueltos, sino versículos que estaban conectados perfectamente con la misma idea de la oración y todas sus palabras eran la palabra de Dios. Pero luego te ponías a hablar con ese pastor y todo lo que él hablaba estaba impregnado de la palabra de Dios. Era una Reina Valera andando, es increíble. Todo lo que decía, todo lo que hablaba, todo lo que él compartía estaba inspirado, impregnado de la palabra de Dios. Esto es lo que dice Pedro aquí. Honremos al Señor. Démosle dignidad a lo que hacemos. Lo que decimos, que esté impregnado de la palabra de Dios. Y lo que hacemos, hagámoslo, por supuesto, con el poder de Dios y no con el nuestro. Que Dios sea el protagonista. Hermanos, todo esto es posible. Esta ayuda mutua es posible y no nos la podemos negar. Toda esta ayuda mutua es posible por lo que afirma el apóstol Pedro en el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Pero hermanos, esta no es la mejor traducción de esa frase. La frase en el original dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Ya se ha acercado. Todo esto es posible. Toda esta vida que nos invita a vivir el apóstol Pedro a los creyentes es posible porque el reino de Dios ya está aquí. Porque Jesús ya trajo la posibilidad de actuar así. Porque el reino de Dios ya ha venido y con ello la posibilidad de poner todo nuestro esfuerzo no en lo malo y perecedero, sino en lo eterno y en lo bueno. Ahora tenemos la posibilidad, gracias a que el reino de Dios ha llegado, el Espíritu Santo está con nosotros, de poder hacer aquello que es bueno. Por lo tanto, trabajemos juntos. La invitación de la palabra de Dios es que trabajemos juntos. Iglesia, esto no es de uno, no es de dos, no es de tres, no es de cuatro, es de todos. Y todos estamos llamados a empujar juntos, a poner toda nuestra energía para la edificación, no solo de esta iglesia, sino del reino de Dios en este mundo. Debemos ayudarnos mutuamente para que el avance misionero siga, continúe. ¿Os habéis preguntado qué han pasado con las sillas azules? Alguien al venir ha dicho, ¿y qué habrá pasado con todas esas sillas azules? ¿Dónde están? Se las ha llevado otra iglesia. Se la ha llevado la iglesia de origen, la iglesia de Pablo y Rosa. Porque ellos quieren pronto tener un local y han guardado estas sillas en un almacén con la idea de que pronto ellos puedan abrir un local y el reino de Dios sea visible en la zona donde ellos están. Y ellos se han llevado las sillas. Las sillas no estaban en un perfecto estado, pero pueden servir para el principio. Algunas de las sillas se fueron andando solas y se metieron en la furgoneta. Tenían vida propia. Pero yo se los dije, les dije, mira, si están. Y ellos dijeron, nos vienen muy bien. Hermanos, esa es la ayuda mutua. Eso es un pequeño detalle de lo que significa la ayuda mutua. De lo que significa estar por el otro, ayudar a otros y que el avance del Evangelio continúe. La pregunta para nosotros es, ¿construimos muros o construimos catedrales? ¿Construimos barreras entre nosotros
o caminos. Estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros, no solo aquí, sino a todo aquel que quiera colaborar en el avance del Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ese corazón y podamos a todos brindar esa ayuda. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por estos consejos prácticos que tú nos das. Señor, son todos buenos, son todos necesarios. Señor, ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a seguir tus pisadas, Jesús, para que nuestro testimonio sea de tal forma que otros quieran seguir tus pisadas también. Ayúdanos a combatir con el pecado, a luchar con él, Señor, a quitarlo de nuestra vida, a mejorar nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos a cumplir con cada paso, sobre todo con el fin y la meta de darte a ti la gloria que solo tú mereces. Señor, muchas gracias por esta iglesia. Muchas gracias por cada hermano y cada hermana. Señor, pon en nosotros ese sello, ese carácter que tú tienes de ayudar. Señor, para que podamos pensar no solo en nosotros, sino en los demás. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y de esta forma cumplir con lo que tú nos has pedido en esta mañana. Muchas gracias por tu palabra, que siempre trae ánimo a nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Bendice también a Origen, así como están buscando un local para poder reunirse, que lo puedan hacer, que lo puedan encontrar, que estas sillas sirvan para comenzar una obra que siga extendiendo tu reino en nuestra provincia. Cuídales y ayúdales. En el nombre de Jesús. Amén.